¿Vivimos en tiempos VUCA? Sí. Todos los tiempos han sido VUCA. No hay momento en la historia en que no haya habido incertidumbre. ¿Cuál es la gran diferencia entre la incertidumbre del pasado y la incertidumbre actual? Hay varias diferencias. La más importante es que esta es la nuestra. Y uno dice, bueno, es que los romanos vivieron y la revolución de los gracos, sí, pero los gracos aquí ya no están, aquí están otros señores y esta es la incertidumbre que a mí me afecta. Primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que ahora somos más conscientes. Cualquiera de nosotros, con un iPad, un Surface, podemos tener más datos que cualquiera de nuestros ancestros, nosotros en una hora y ellos en toda su vida. Nunca podrían disponer de tanta información como nosotros tenemos. Es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia de la incertidumbre de ese entorno VUCA en el que vivimos es la velocidad. La historia es un río que a veces es meandroso y otras veces cae en cascada. Nosotros vivimos ahora aceleradamente. Dicho de otro modo, el cambio no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la velocidad a la que se experimenta el cambio. Y eso lleva a que debamos acordarnos de que ya una ventaja competitiva que durante siglos podía ser interpretada como un brillante, hoy en día una ventaja competitiva es un cubito de hielo puesto al sol. Dicho de otro modo, tenemos que estar reinventándonos continuamente. Porque, como muy bien ha dicho Enrique, quien siempre vende lo mismo y del mismo modo pronto dejará de venderlo, y ahora más rápido que antes. Por eso tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre y, en la medida de lo posible, a liderarla. Para esto, yo propongo 9 actitudes que cada uno de nosotros deberíamos asumir en nuestra vida para ser capaces de surfear adecuadamente en la incertidumbre. La primera es apertura mental. En su versión occidental, la historia de Roma evoluciona en la medida en que sus directivos, sus dirigentes, se abren al mundo. Los primeros siglos del Imperio Romano son siglos cerrados en sí mismos. Son los siglos de la monarquía romana. Hasta que aparecen personajes como Julio César que se abren al mundo. Julio César es un personaje apasionante porque hace algo fundamental para surfear la incertidumbre, que es viajar. Ustedes han hecho muy bien en venir aquí, porque hay cosas que solo se conocen cuando se viven. Tenemos que estar abiertos al mundo, apertura mental. Tenemos que ser personas que tengamos, como muy bien se ha dicho antes, tanto por Ofelia como por Enrique, y es la segunda característica, capacidad de aprendizaje. ¿Dónde se va a hacer un MBA? Pues a algún lugar donde uno piensa que va a aprender porque hay más conocimiento. Hoy en día, pues uno va a España o a Estados Unidos o... En la época de Julio César los MBAs se hacían en Grecia. Y por eso Julio César se va a Rodas a hacer su MBA, que fue cuando cayó en manos de los piratas. Allí había un gran maestro, Nicómedes, y entonces él dice, yo voy a hacer el MBA con Nicómedes. Y ¡clacs! Le pillan los piratas de por medio con todos aquellos sucesos, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos que tener capacidad de apertura mental, segunda característica, con capacidad de aprender. Esa capacidad de aprender lleva a ganar batallas. La apertura, la capacidad de aprendizaje, tercera característica,
la agilidad. Tenemos que tener agilidad mental para adaptarnos al entorno de incertidumbre en el que vivimos. Cuando se analiza la evolución del Imperio Romano, se descubre que hay emperadores que están encerrados en sí mismos, emperadores que se han anquilosado siendo muy jóvenes y emperadores que independientemente de la edad tienen agilidad. Uno de ellos fue el directivo que ha gobernado más gente conocida en la historia de la humanidad, que fue Marco Aurelio. Y este emperador escribió uno de los 4 grandes libros que todo directivo debe leer. Por tanto, todos ustedes deben leerlo. Bien, 2 años antes de fallecer, deja escrito un manuscrito, valga la redundancia, que lleva por título Meditaciones. Obra extraordinaria para cualquier directivo en el ámbito público o privado. En esa obra recoge una de las grandes verdades: la felicidad en la vida, el éxito en la vida, procede de aplicar estos 3 principios. Primer principio: intenta mejorar todo aquello que puedas cambiar. Segundo, no intentes transformar aquello que no está en tu mano modificar. Y tercero, pídele a Dios ayuda para distinguir lo primero y lo segundo. Hay mucha gente frustrada porque intenta cambiar cosas que no deben ser cambiadas, que no pueden ser cambiadas. Y hay gente que se frustra porque teniendo la oportunidad de mejorar su área de influencia, se limita a lamentarse o a criticar. Apertura, aprendizaje, agilidad. Las 3 primeras características para liderar incertidumbre. Vamos a por la 4ª. La 4ª se llama positividad. Tanto Ofelia como Enrique la han mencionado. Tenemos que ser capaces de contemplar los aspectos positivos de la realidad. Y hay muchos. Pero todos tenemos una pérfida claridad para señalar lo que no funciona, para indicar lo que los demás deberían cambiar. Y somos torpes para disfrutar con todas aquellas realidades y personas que funcionan y que deberían llenarnos de gozo. Tenemos que tener una contemplación positiva de la realidad. 5ª, pensar. Tenemos que pensar. Hay demasiada gente que en vez de pensar, corre. Hay demasiada gente que en vez de pensar, actúa. Y actuar está muy bien, pero después de pensar. Porque hay demasiada gente empeñada en, con unos eslóganes, conseguir que seamos manada cuando no piara.